En este corto video les voy a hacer una presentación sobre cómo leer un artículo de investigación. Vamos a revisar este temario, partes de un artículo, recomendaciones generales para esa primera lectura y las recomendaciones para una lectura crítica. Es importante que para poder entender cómo debemos hacer la primera lectura, tengamos muy claro cuáles son las partes de un artículo. Todo artículo tiene un título. Todo artículo que esté escrito en un idioma diferente al inglés va a tener, además del título, en el idioma oficial de la revista. Si en este caso la revista está escrita en español, pues va a tener el título en inglés. Y lo mismo sucede si la revista está escrita en italiano, en francés, en portugués. Normalmente tienen una traducción de ese título en inglés. ¿Para qué? Para facilitar que las bases de datos como Scopus, Web of Science, ScienceDirect, ProQuest, etcétera, etcétera, puedan indexar esos artículos en caso de que la revista forme parte de esas colecciones. ¿Qué otra parte tiene un artículo? Un resumen. Ese resumen que incluye, normalmente incluye el objetivo, la metodología que usaron, muy resumida, incluye los hallazgos y las conclusiones. Ese resumen es un texto corto que normalmente no debe tener, no son 3 ni 4 páginas, es menos de 30 o 40 renglones. Y sucede exactamente lo mismo que con el título. Si la revista está escrita en español y el artículo por ende está en español, pues vamos a tener un abstract en inglés. Las palabras clave tendríamos unas keyword en inglés. Lo importante es que esas palabras claves estén estructuradas o estén elaboradas conforme a el lenguaje técnico de una disciplina. ¿Qué otra cosa tiene un artículo? Una introducción donde se plantea el problema de investigación. Donde se dice por qué es importante, donde normalmente aparece también la pregunta de investigación y los objetivos o el objetivo, el propósito que va a tener ese artículo. En la revisión de literatura, donde se da cuenta de otros trabajos que hayan estudiado, que hayan abordado las variables que yo voy a trabajar en mi artículo o que hayan tratado ese problema que yo estoy tratando. Va a tener una metodología que va a dar cuenta de cómo se van a analizar esas variables. En esa metodología se va a recoger, se va a decir cuál es la población objeto de estudio, cómo se obtuvo la muestra de esa población, cuáles son las variables y cómo se van a analizar esas variables. Los resultados van a explicar cuáles fueron esos principales hallazgos que se obtuvieron de esa medición, de esas variables que van a responder a un problema, a unos objetivos, ¿sí? Yo no puedo agregar en un objetivo que voy a analizar la evaluación educativa en la educación virtual superior y resulta que cuando voy a los resultados en realidad no estoy evaluando eso, sino que estoy hablando de cómo son las herramientas que usan los profesores para dar sus clases. Entonces ahí no hay coherencia, no hay esa coherencia que debe venir en cascada. En consideraciones generales, pues ¿qué voy a tener? En algunos artículos se le llama conclusiones. ¿Cuáles son mis conclusiones teniendo en cuenta los objetivos a los que yo me planteé o esas consideraciones? Y también los resultados. Los resultados, vuelvo y lo repito, pues tienen que venir en cascada de todo eso. Y la bibliografía, que va a listar esas referencias bibliográficas que yo cité, ya sea textual o parafraseé. Es importante que se tenga en cuenta que en el APA, por ejemplo, el estilo APA, el manual de APA sugiere que evitemos la cita textual y parafraseemos. Entonces, estas son las partes que tiene un artículo. ¿Qué nos recomiendan los expertos? Nos dicen, haga una primera
lectura. Y mucho más cuando estamos hablando de artículos que están escritos en un idioma diferente a nuestra lengua oficial, a nuestro idioma nativo, como es el caso de los trabajos en inglés. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y no solo con aquellos trabajos que estén en inglés, sino con estos trabajos que también estén en español. Entonces, para leer ese artículo, vamos a leer con atención el título. Vamos a leer el resumen y vamos a intentar entender cuáles son los objetivos o los logros de ese artículo. Vamos a ir a la discusión o a las conclusiones. Normalmente los artículos tienen una sesión de discusión y una sesión de conclusiones, o a veces en los resultados aparece resultados y discusión y hay unas conclusiones. Entonces nos vamos a esa sesión de conclusiones o discusión y vamos a revisar los principales hallazgos que haya obtenido esa investigación. Después de que revise el título, lea con toda la atención el resumen, la sesión de discusión, voy a ir a revisar y a leer con toda atención la introducción y la revisión de literatura. Y voy a identificar cuáles fueron las variables dependientes e independientes. Y posteriormente, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la metodología y voy a observar con detenimiento cómo midieron esas variables. Tal vez en esa primera lectura, en algunos trabajos, no logremos comprender los métodos de análisis. Analizaron, aplicaron una fórmula, un modelo matemático, usaron una metodología que desconozco, entonces eso es lo que vamos a hacer. Y por último, vamos a verificar, vamos a leer con atención los resultados. ¿Qué resultados se obtuvieron? Están plasmados ahí todas esas variables independientes y la medición. Ahí sí muestra cuáles fueron esos hallazgos en relación con esas mediciones y si fueron buenos, regulares o malos, y si de acuerdo a eso yo podría usar también esa metodología. Entonces, ¿qué es otra cosa que es importante que tengamos en cuenta? Si estamos desarrollando nuestra tesis, una monografía, un informe, en fin, cualquier documento donde dependa muchísimas cosas, nuestra graduación, en fin, recomendable, usen un gestor bibliográfico para que puedan administrar y recopilar la información. Y hagan resúmenes de lo que lean, teniendo en cuenta cada uno de los aspectos que hemos señalado. Obviamente podemos organizarlos como deseemos en un resumen, pero eso nos va a servir mucho a la hora de hacer nuestra revisión de literatura, construir nuestro documento. Y después de esa primera lectura que se recomienda, nos recomiendan hacer una segunda lectura o tercera o no sé, pero una lectura crítica. Cuando yo hago una lectura crítica, yo cuestiono lo que estoy leyendo. Entonces, aquí hay algunas preguntas que debemos nosotros hacernos a la hora de hacer esa lectura crítica. Pueden ser estas o de hecho se pueden incluir muchísimas más preguntas. Por ejemplo, si somos docentes y queremos introducir a nuestros estudiantes en la lectura de un artículo científico, porque es diferente leer un libro, ver la física de Stewart es muy distinta a la estructura que tiene un artículo. Entonces, si nosotros queremos que nuestros estudiantes hagan una lectura crítica, lo recomendable es que nosotros mismos adecuemos un pequeño cuestionario donde el estudiante seleccione un artículo o nosotros sugiramos un artículo para que ese estudiante dé respuesta a esas preguntas que le van a permitir justamente hacer esa lectura atenta, crítica, analítica. Entonces, ¿qué debe preguntarse el estudiante o cualquiera de nosotros, sea o no sea estudiante? Si ese autor está describiendo con honestidad y completamente el estado actual del conocimiento. Por ejemplo, nosotros encontramos un trabajo
y sabemos que 2 años antes, 3 años antes de esa persona escribir ese artículo, hubo otro trabajo que es clásico, que es importante y que se podría considerar pionero en el área, pero esa persona no lo cita, ya sea porque no lo conozca o porque no lo quiere citar. Entonces nos tenemos que empezar a preguntar todas esas cosas. Tenemos que venir y decir, vamos a revisar qué marco teórico tiene, qué revisión de literatura hizo. Voy y reviso la bibliografía y miro qué tan digamos, importante, cómo le da ese tratamiento al estado del conocimiento de esa área, de esa especialidad. ¿Qué otra cosa nos debemos preguntar? El objetivo general y esos objetivos específicos son claros, son coherentes. Es decir, si yo digo que voy a analizar las prácticas evaluativas en la educación virtual superior, pues yo tengo que poner unos objetivos específicos que me permitan lograr ese objetivo general, y los objetivos tienen que estar bien construidos, tienen que estar en infinitivos, ¿sí? Usando los verbos, identificar, comprender, en fin. Y tengo que mirar si en la metodología se explica cómo se van a lograr esos objetivos. Es decir, que en esa metodología tiene que estar muy claro cuál va a ser la población, la muestra, las variables que se van a usar, cuáles van a ser el método de análisis para esas variables. Entonces, si yo digo que voy a analizar la evaluación, las distintas tendencias o métodos de evaluación educativa en la educación virtual superior, pero cuando voy a la metodología no me están hablando de evaluación en la educación superior, sino y entendamos que la evaluación pues la comprende en varias etapas, que es la diagnóstica, la sumativa y la formativa. Entonces, cuando yo voy a mirar la evaluación en la metodología, simplemente me hablan de las herramientas tecnológicas que usa el docente para hacer la evaluación. Entonces, en el objetivo general no estoy hablando de las herramientas tecnológicas ni en los objetivos específicos. Entonces, eso es lo que tengo que hacer esa lectura crítica. Luego, tengo que verificar si existen hipótesis en ese artículo. Si, bueno, en caso de que no estén, bueno, me tendría que, hay preguntas de investigación. La pregunta de investigación es coherente, viene en cascada, está relacionada con el objetivo general. Las variables que miden los autores de ese artículo están claras dentro de la introducción, dentro de los objetivos. O sea, realmente sí se miden esas variables. Los resultados sí están dando cuenta de esas variables que se explican en la metodología, y además esa metodología está claramente estructurada de acuerdo con esos objetivos y con ese problema que se plantea. Los resultados que se describen están respaldados en las conclusiones. Las preguntas se dan respuesta a esas preguntas en las conclusiones. La bibliografía está bien estructurada, no faltan datos. Las citas están listadas dentro del artículo, son claras, no hay errores. Por ejemplo, el resumen está bien estructurado, permite una comprensión de ese trabajo. Entonces, estas son algunas preguntas que nosotros podemos hacernos para hacer esa lectura crítica. Existen muchísimas otras. Podemos plantearnos muchísimas otras preguntas, o simplemente que el estudiante se concentre, por ejemplo, si lo que queremos es que él logre comprender cómo se debe estructurar un problema de investigación con una metodología, entonces que se concentre en esas dos partes de un artículo. Bueno, espero que esto haya sido de utilidad, espero que compartan. Muchas gracias y hasta luego.